Damos gracias al Señor por este tiempo maravilloso que el Señor nos concede. Gracias a Dios porque podemos compartir una vez más con la iglesia la palabra poderosa de Dios que hace tanto bien a nuestras vidas, sobre todo en este tiempo en que hemos estado un poco retirados del mundanal ruido, permitido por Dios, para que nosotros podamos meditar en su palabra, estar en comunión con los santos. Yo quisiera compartir con ustedes, después de saludarles a todos ustedes en el nombre del Señor y desearles las más ricas bendiciones de parte de Dios. Que Dios le guarde, le bendiga y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Vamos a leer la palabra del Señor allí en el libro de Filipenses, capítulo 1, verso 2 en adelante. Hay una frase muy conocida por los cristianos y la citamos muy a menudo cuando dice Pablo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ojalá que sea el sentir de todos nosotros. No le tengamos temor a la muerte porque es algo natural que tenemos que vivir todos. Pero lo importante es atender a la vida. Si nos circunscribimos a pensar en la muerte, nunca vamos a avanzar. Por eso que Cristo se esmeró, dio su vida para darnos vida, no muerte. Así que Dios bendiga a los que viven en Cristo, como el apóstol Pablo. Y él dice en su palabra: quiero que sepáis, hermanos, las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Qué hermoso es poder entender de que lo negativo que podamos vivir en esta vida pueda redundar en bendición. Cuando hemos sido llamados por Dios con un propósito, siempre vamos a salir en victoria, porque Dios tiene que cumplir su palabra en nosotros. Y Jesús lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por lo tanto, este principio lo toma el apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo, como él mismo se autodenomina, como abortivo, ¿cierto? Como alguien que más pequeño. De hecho, el nombre Saulo o Pablo significa pequeño. Y Pablo se reconoce que él es el más pequeño de los apóstoles. Y que ni siquiera él se ufanaba de ser apóstol porque persiguió a la iglesia de Cristo. Bueno, esa era su vida antigua, su vida pasada. Ahora lo que Pablo enseña es lo que vive en Cristo. Por eso él dice que las cosas que le han sucedido, él escribe esta carta desde la cárcel. Y muchas de las cartas paulinas, que son 13 las cartas paulinas, las escribe, muchas de ellas, no todas, pero muchas de ellas las escribe desde la cárcel, estando en aflicción, estando en estrecho. Le ponían un soldado a cada lado, pero eso, ¿qué sucedía con eso? El apóstol Pablo se dedicaba a predicarles el evangelio y terminaban convirtiéndose al Señor. Eso es lo maravilloso, que en medio de la aflicción, en medio de la prueba, en medio de la inquietud que podamos vivir, Dios nos llama para que eso redunde en bendición. Y si eso redunda en esto que estamos pasando redunda en bendición para que otros conozcan al Señor, que otros sean tocados por Dios, gloria a Dios por esto. Que el Señor nos bendiga. Dice: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Es decir, su enclaustramiento en la cárcel, su encierro, vamos a decirlo así, su encierro provocaba que todos conocieran al Señor, por lo menos su entorno. Cuando habla del pretorio, habla de los tribunales, de aquellos que lo tomaron y lo metieron en la cárcel.
por encargo de sus propios hermanos los judíos, los doctores de la ley, que eran los fariseos. Y por encargo de ellos fue echado en la cárcel. Por eso él dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, mire qué maravilloso, se atrevían, como dice el apóstol, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor, estando preso. Ellos sabían que su hermano Pablo estaba preso y ellos cobraban ánimo con esto y se atrevían a hablar a otros del Señor. Cuando un miembro del cuerpo se duele todo el cuerpo. Cuando realmente hay amor de Dios en los hermanos, es porque sentimos el dolor del otro, pero no para ponernos a llorar con él, sino para cobrar ánimo y atrevernos a hablar con más denuedo la palabra del Señor. Que Dios sana, que Dios restaura, que Dios bendice, que Dios liberta, a pesar de estar preso. Por eso él dijo, yo estoy preso, pero la palabra no está presa. De hecho, él divulgaba desde su encierro, divulgaba el evangelio a otros. Por eso dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Y eso sucede. Hay muchos en la iglesia que tienen envidia. Hay envidia. Hay muchas cosas feas, pero ellos lo hacen igual. Y Pablo eso es lo que está diciendo. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Y aquí me detengo yo, siempre digo, y lo que dice la Escritura ahí en el libro de Mateo, ¿cierto? Cuando nace nuestro Señor Jesucristo, el primer mensaje celestial fue paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Y qué hermoso es cuando usted y yo hacemos las cosas para el Señor de buena voluntad. Que haya buena voluntad, que no haya envidia, que no haya egoísmo, que no hayan cosas feas en los cristianos. Ojalá que podamos predicar el Evangelio con verdad. Los unos, dice, anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Qué triste. Pero sucede. Ayúdenos el Señor a entender esto. Pero los otros, dice, por amor, sabiendo que estoy puesto en la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, dice Pablo, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. O sea, lo importante aquí es que Cristo es anunciado. La palabra del Señor, como dice la Escritura, ¿cierto? Va y hace para lo que es enviada. Es decir, la palabra del Señor corre y es glorificada. La palabra del Señor no se pierde. La palabra de Dios permanece para siempre. Por eso dice Pablo, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque dice, sé que por vuestra oración, mire qué hermoso, sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Yo estoy seguro que muchos de los hermanos colaboradores de Pablo estaban de rodillas orando al Señor para que el Señor lo libertara de la cárcel. Lo hicieron con Pedro. Cuando los hermanos oraron por Pedro, cuando Herodes lo echó a la cárcel, ¿cierto?, para matarle, porque eso era su intención. Sin embargo, la oración de los hermanos, ¿cierto?, pudo impedir que se llevara a cabo el deseo de aquel gobernante. Y lo que hizo Dios a través de la oración libertó a Pedro de la cárcel. Y era lo que hacían también los colaboradores de Pablo.
orando, como dice Pablo, sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu Santo, del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Estoy leyendo Filipenses capítulo 1, verso 19. Vamos por el 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Porque esta esperanza, como dijo también Pablo, no avergüenza, porque es una esperanza eterna. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. ¿Qué me gusta esta expresión? O sea, se jugaba, como se dice vulgarmente, el todo por el todo. O sea, dice, sé también ahora que será magnificado Cristo en mi cuerpo, ¿ah? Ya sea por vida o por muerte. Porque para mí, y aquí viene la frase hermosa, célebre del apóstol Pablo, que ha recorrido el mundo entero, aleluya, porque para mí el vivir es Cristo. El centro de nuestro ser, el centro de nuestras conversaciones, el centro de nuestra vida debe ser Cristo. Debe ser Cristo, despojándonos de enojos, iras, contiendas, resentimientos, contenciones, divisiones, de todo aquello, despojándonos de todo aquello, ¿cierto? Para que Cristo sea el centro. Y cuando Cristo es el centro, lo demás pierde magnitud. Lo demás se desvanece. Lo demás baja. No prospera, baja. Cuando Cristo es el centro de nuestras vidas. Por eso el apóstol dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Él estaba dispuesto a todo. O sea, a ser encarcelado, a ser muchas veces menospreciado, incluso por su propio pueblo, pero eso no le interesó, no le importó, sino que a él le importaba era cumplir el trabajo que Cristo le envió a hacer. Eso lo tenía claro, y eso es lo que tenemos que tener claro nosotros también como hijos de Dios, pensando en que nos debemos agradar al hombre, que no debemos agradar a los demás, sino agradar primeramente a Dios, haciendo su voluntad, cumpliendo con sus mandamientos, cumpliendo con sus preceptos, buscando el rostro del Señor a diario, mañana, tarde y mañana, buscando el rostro del Señor. Por eso dice Pablo, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Muchas veces yo también lo he pensado, sobre todo cuando uno está muy afligido o está en entredicho, lo único que quiere es estar con el Señor. Y no lo digo con pena ni con resentimiento de ninguna índole. No, aprendí también a que primero tengo que agradarle a Él, al Señor, a Jesucristo, quien me llamó. Por eso Pablo mismo dice que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Dice el apóstol en el verso 24, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Esas eran las dos cosas que nos había que escoger. O partir con Cristo y estar muchísimo mejor, o quedarse en la carne, ¿cierto?, por necesidad de sus hermanos y de los que tenían que convertirse también. Y confiado en esto, dice el apóstol, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Es decir, Pablo no se fue antes ni después. Usted, amado hermano y hermana, no se va a ir antes ni después,
Si usted ha entendido el mensaje, si el centro de su vida es Cristo, si su vida, como dijo Pablo, el vivir es Cristo, ¿cierto? Porque el morir en lo físico es ganancia. Porque estamos muriendo en Cristo. Qué hermoso. Que Dios nos bendiga. Luego el Pablo dice en el verso 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, dice, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Esto es maravilloso. Hace algunos tiempo atrás, con un siervo del Señor que estaba con nosotros en ese tiempo, nos tocó hacer un trabajo en el sur de Chile. Y fue un trabajo duro, en el sentido de que el Señor nos usó en lo que es la guerra espiritual, la liberación. Y mientras el siervo del Señor estaba entregando el mensaje, yo estaba en la puerta, y este evento se estaba haciendo en un gimnasio, había mucha gente. Y en el sur de Chile llovía intensamente. Y se manifiesta un espíritu de muerte en un joven. Y se manifestó en forma violenta, salió del lugar. Yo lo seguí, porque el pastor estaba predicando, yo lo seguí a la puerta para que no se hiciera daño. Y él quería cargar contra mí y empezó a tratar de buscar. Y yo empecé a hacer guerra espiritual. Y obviamente el enemigo estaba atado, no podía hacer nada más que solamente hablar y hablar. Pero en un momento empieza a golpear la reja de la casa, del lugar, de la entrada del lugar donde estábamos. De tal manera que se hirió sus manos y él estaba en la intemperie, en la lluvia, y golpeaba y pateaba la reja y se volvía contra mí, quería como atacarme, y yo lo mantenía ahí a raya, orando por él. Yo estaba bajo techo en la entradita y él estaba ahí mojando. Y yo lo invitaba a entrar y no quería y gritaba y enojado y lo único que quería era matar y odio, enojo, lo que hace el enemigo cuando está manifestado. La cosa es que después ya, gracias al Señor, se calmó y todo terminó ahí calmo y terminó la reunión y se fueron todos. Al día siguiente, en el lugar donde estábamos alojados, va este joven con su tío a hablar con nosotros y quería hablar conmigo. Y el papá del dueño de la casa, que era el pastor que nos había invitado, me dice, pastor, el endemoniado lo busca. Así que yo me levanté y fui a hablar con él, eran como las 8 de la mañana, y él me decía que necesitaba que oraran por él. Así que yo le hice entrar a la casa y el pastor que andaba conmigo, él fue a orar por él también. Terminó el trabajo que había comenzado con él en el gimnasio. Y cuando este muchacho recibe al Señor y lo confiesa como su Señor y Salvador, el Señor lo liberta. Y el Señor lo liberta y ahí sucedió algo bien, bien especial. Ahí aparece un perro policial grande, que nadie sabía de quién era, y se mete debajo del auto, era un auto pequeño, de tal manera que no lo podíamos sacar, porque estaba encajado, metido debajo del auto. Y resulta que cuando logramos levantar el auto y el perro sale, ellos subieron en el auto y se fueron, y el perro lo siguió por la autopista hacia arriba. Y el pastor que estaba conmigo me dice, ¿el perro siguió algo? Sí, le digo yo, pero fíjese, viene de vuelta. Y el perro venía de vuelta corriendo desesperado y llega donde estábamos nosotros y corría para allá y corría para acá. Y el Espíritu Santo me hace sentir de que había un espíritu de muerte en el perro. Y yo le digo, pastor, el perro tiene un espíritu de muerte. Y cuando el perro cruza la autopista, viene un auto y ¡pum! Lo tiró 30 metros más o menos, lo mató al tiro al perro. Y se cumplió inmediatamente. Es decir, el espíritu de muerte que estaba en el joven
se metió en el animal y murió el animal. Le sucedió como al endemoniado gadareno. Los demonios salieron del endemoniado y se metieron en los cerdos. Y los cerdos se precipitaron al agua, al mar, y se ahogaron, porque había un espíritu de muerte en ellos también. Y lo maravilloso de esto, de esta historia que les cuento, es que ese joven, hoy por hoy, es un evangelista. Él predica el evangelio y ha ganado muchas almas. Mire qué maravilloso. Y aquí se cumple lo que dice el apóstol Pablo. Solamente dice que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Dice, en nada intimidados por los que se oponen, para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y que ahora oís que hay en mí. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y que ahora oís que hay en mí. O sea, no solamente se ha visto, sino que se ha oído también. Y esto trasciende. Lo que yo contaba de este joven era lo que decía Pablo, que debemos comportarnos como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Esta es un combate. Esto es una lucha, no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Hemos sido llamados, amados hermanos, para derribar y deshacer las obras de las tinieblas. Jesús vino a deshacer las obras del diablo y nosotros en su nombre también tenemos que hacerlo. A través de la palabra, a través de la oración, a través del ayuno, a través de la comunión de los santos. Hoy nosotros estamos viviendo un tiempo difícil, cual nunca había vivido el mundo moderno. Pandemias han habido muchas a través del mundo entero, pero cuando la pandemia tiene que ver con la economía, tiene que ver con el hambre, tiene que ver con la enfermedad, tiene que ver con las familias, tiene que ver con los ancianos, tiene que ver con los niños, tiene que ver con todo. Esto es un todo. Está todo involucrado. Por lo tanto, nosotros, hoy más que nunca, amados hermanos, tenemos que unirnos en oración. Unirnos en un mismo espíritu. Que podamos decir, para mí, el vivir es Cristo. Y el morir, como dice el verso 21 del capítulo 1 de Filipenses, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gloria a Dios. No es tristeza. No es tristeza. Es ganancia. Que la paz de Dios esté en cada corazón. Yo doy gracias al Señor por la iglesia. Gracias al Señor por los hermanos que están en un mismo espíritu. Por supuesto que estamos separados físicamente, cada uno en su reducto. Pero en el espíritu estamos en comunión, amados hermanos. Que la paz de Dios repose en cada corazón. Padre eterno, gracias te damos por esta palabra, que podamos atender a este mensaje, hacer tu voluntad, confiar en que lo que tú has comenzado lo vas a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Que tu paz repose sobre cada corazón. La provisión tuya llegue a cada hogar a tiempo, Señor, porque tú llegas a tiempo. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre y en los méritos de Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén.